primarios, ¿no? A veces por el efecto de estar recibiendo corticoides, de vez en cuando se hospitalizan pacientes con algún problema hipofisiario, ¿ya? Entonces, este capítulo nos va a permitir, ¿no? Reconocer algunos, algunos síndromes muy importantes, ¿no? En la clínica. Cada uno de ustedes con su profesor de teoría para las siguientes teorías y su profesor de práctica van a poder a reconocer este tipo de pacientes. ¿Ya? Entonces voy a poner pantalla completa para seguir con la clase, ¿no? Si hay algún problema en que no se ve alguna diapositiva de la transparencia, me pasan la voz. ¿Ya, chicos? Si me escuchan bien, ¿no? No hay ningún problema con el audio, ¿no? Sí, doctor. Ya. Vamos a empezar. Aquí en esta imagen, bueno, se reflejan todas las glándulas endocrinas, ¿sí? Especialmente la de la hipófisis, ¿no? Tenemos acá de la hipófisis, ¿no? En la parte superior, ¿no? El hipotálamo, la glándula tiroides, ¿sí? La paratiroides por detrás, las glándulas adrenales, ¿sí? El páncreas, ¿no? El páncreas, muy importante. Y la parte ginecológica, los ovarios, ¿no? Y la del varón, ¿no? Los testículos, todas encargadas de producir los diversos tipos de hormonas, ¿no? Endocrinas. Esta parte, ¿no? Lo vamos a llevar primero con el interrogatorio dirigido. Vamos a aprender a través del interrogatorio cuáles son los síntomas principales que llevan al paciente a buscar una consulta, ¿no? La importancia de la enfermedad actual y cómo reconocer al paciente con alguna patología endocrina. En el interrogatorio, importante, ¿no? Lo más detenido posible, ¿no? Tratar de recoger la mayor cantidad de información, no solo del paciente, sino de los familiares que acompañan. Eso va a depender del tipo de enfermedad endocrina que tenga el paciente, ¿ya? Observar bastante al paciente, ¿no? En la primera consulta, ya sea por su facies, ya sea por la actitud que tienen, ¿no? Por el comportamiento. Por ejemplo, un paciente hipertiroideo, ¿no? Lo vamos a encontrar nervioso, ¿sí? Muchas veces de pie, no quiere sentarse, ¿no? Eh, con una verborrea, y todo eso nos ayuda a reconocerlo, ¿ya? Más bien otros pacientes endocrinos son apáticos, ¿no? Por ejemplo, como el paciente hipotiroideo, como el paciente con insuficiencia suprarrenal, no tienen una tendencia apática. Entonces, importante la primera consulta en cuanto a la actitud y el comportamiento del paciente. El examen de cuello es muy importante en el paciente tiroideo, ¿no? Por lo que tenemos que revisarlo bien. Muchas veces se hace diagnóstico nada más revisando el cuello, ¿ya? Entonces, no solo recoger los datos, los síntomas de mi paciente, sino que examinarle bien. Y el examen, recuerden, ¿no? El examen físico empieza no solo en la fascia, sino también en el examen de cuello, ¿ya? El paciente hipertiroideo, ¿no? Vamos a ver algunas características generales, ¿no? Para adentrarnos un poquito más en esta teoría. Por lo general tiene un tono de voz alto, ¿sí? A diferencia del hipotiroideo, a veces es ronco, ¿ya? Cuando estrecha la mano lo hace con energía, a diferencia del paciente hipotiroideo. Eso sí, tiene mucha verborrea, responde las preguntas atropelladamente, da muchos detalles, ¿no? Hace muchos gestos el paciente, ¿ya?
Y esto es lo que nosotros vamos a notar en un paciente en contraste con el paciente hipotiroideo, ¿ya? Los pacientes, por ejemplo, con insuficiencia suprarrenal, cuando vienen a la primera consulta, se les nota muy preocupados por los cambios de coloración que han tenido en los últimos años en su piel o en los últimos meses, ¿ya? Su piel está adoptando una coloración, ¿no? Una mayor coloración, ¿no? A eso se llama melanodermia. Y lo otro que los trae y que les preocupa es la astenia, ¿ya? Se levantan muy cansados, ¿no? Y todo el resto del día están así, ¿ya? Así hayan dormido bien, ¿no? Esas tenias que los trae él, ¿no? Y les preocupa básicamente. Una de las características de los síntomas del paciente endocrino es los cambios en la voz, ¿ya? Y eso hay que notarlo. Hoy día le decía a mi grupo de práctica, ¿no? Que son tres características en cuanto a los síntomas del paciente endocrino. Los cambios en la voz, ¿no? Los cambios en las funciones biológicas y los cambios en el peso y la talla. Entonces, en esos tres aspectos, ¿no? Se resume todo el paciente endocrino en cuanto a sus síntomas, ¿no? Por ejemplo, esta es una paciente, ¿no? Que fácilmente podemos reconocer como una paciente hipertiroidea por el esoftalmos, ¿no? Por la mirada brillante, ¿no? El brillo de la piel de su cara, ¿sí? Esa sonrisa que tienen. En el cuello se vamos a notar, si hacemos hiperextender el cuello en el paciente, vamos a notar, ¿no? En algunos pacientes, por ejemplo, en los Graves Basedow, encontramos el bocio característico, ¿no? El bocio característico, ¿no? Esa melanodermia, ¿no? Le presentamos, ¿no? En el paciente con insuficiencia suprarrenal, por ejemplo, en la enfermedad de Addison, ¿no? El paciente nota, por ejemplo, que, ¿no? En sus codos o en las rodillas, ¿no? Se ha oscurecido la piel, ¿sí? Las palmas también, en los surcos de las palmas, ¿no? Esos pliegues se oscurecen, ¿no? Se oscurecen las encías. Entonces, cuando tenemos un paciente así, es fácil reconocer a la enfermedad, aparte del adelgazamiento del paciente, ¿no? Y por el contraste, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Ya está Sí, claro, doctor. sí, como los que tienen prendido su audio, apaguen un ratito, ¿no? Miren esta melanodermia en contraste con, ¿no? Con los cambios más bien de decoloración que pueden presentar otras enfermedades, ¿no? Para hacer el contraste. Entonces, esta modificación de la voz que tienen muchos pacientes endocrinos, ¿no? Pueden ser transitorias, pero en algunos pacientes, por ejemplo, en la acromegalia, pueden ser permanentes, ¿ya? Muchos pacientes se hacen roncos por el gran edema laringio. Por ejemplo, el edema laringio que puede producir, ¿no? El mixedema del paciente hipotiroideo, ¿no? O el engrosamiento del aparato fonador en el paciente con acromegalia. ¿Ya? Entonces, es lo que tenemos que empezar a reconocer. En la enfermedad de Addison, ¿no? La voz más bien se vuelve débil y ronca, ¿ya? En el mixedema hay ronquera también, pero hay descenso del tono, ¿no? Y muchos pacientes con mixedema, o sea, pacientes hipotiroideos, tienen una voz bitonal, ¿ya? Bitonal, o sea, por ratos son roncos, o sea, tienen grave la voz, pero otros ratos también pueden tener agudo. Pero eso sí, ¿no? La poca claridad vocal. Y eso se ve por la infiltración, ¿no? En las cuerdas vocales del mixedema, ¿ya? Ahora, esta infiltración no solo es en el aparato fonador, es en la laringe, en la parte nasal, ¿no? En el paladar blando, ¿no? En la lengua, ¿no? A lo que le lleva una macroglosia. Entonces, dos enfermedades que provocan macroglosia, ¿no? El hipotiroidismo, la acromegalia, provocan macroglosia.
Y esta macroglosia también contribuye a alterar la voz del paciente. ¿Ya? Entonces, mucho ojito, ¿no? Con las alteraciones de la voz en los pacientes que nos pueden indicar alguna enfermedad endocrina. En la acromegalia, ¿no? Recuerden que la acromegalia, a diferencia del gigantismo, ¿no? Es una enfermedad ya cuando la persona ha alcanzado la adultez, el crecimiento óseo, ¿no? Y acá básicamente el aparato fonador, ¿no? Se engruesa, hay un engrosamiento óseo incluso, y la voz se hace resonante, ¿no? Y se hace, en los textos dice con un timbre extraño de polichinela, como si tuviera una voz nasal, ¿ya? Una voz nasal. Esta polichinela es, bueno, en el siglo pasado, ¿no? Muchas personas que hacían show artístico en las calles para vender sus productos, ¿no? Utilizaban esta voz, una voz nasal. A eso se le llama polichinela, ¿no? Y este paciente con acromegalia, que aparte también tiene macroglosia, puede alterar su voz, ¿ya? Ahora, muchas mujeres que tienen a veces tumores viriloides con alta producción de testosterona, ya por algún problema que ustedes ya lo van a ver en el capítulo en la teoría de, ¿cómo se llama?, alteraciones endocrinas, tanto, ¿cómo se llama?, por problema testicular o por problema básicamente ovárico. Algunas mujeres tienen una voz masculina por esta parte de la testosterona, ¿no? La testosterona en las mujeres, ¿no? Provoca un gran desarrollo del aparato laringio, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el arrenoblastoma de ovario, los tumores suprarrenales, ¿no? Y muchas mujeres que ya están posmenopausia también pueden alterar su voz, ¿ya? Y más bien, ¿no? En el varón que tiene insuficiencia testicular, o sea, insuficiencia gonadal, puede tener una voz eunucoide, ¿no? Como la de un niño. Es un adulto, pero puede tener como la voz de un niño. Eso se llama voz eunucoide, ¿ya? Una voz aguda, ¿ya? Recuerden que el varón adulto tiene una voz grave. Entonces, ese varón con insuficiencia gonadal puede tener una voz eunucoide, ¿ya? Entrecortada, con súbitos, ¿no? Fallos y bruscas notas graves, ¿no? Y cuando habla por teléfono esta persona con insuficiencia gonadal, este varón parece que fuera una voz femenina, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿no? En resumen, ¿no? Las alteraciones de la voz nos pueden indicar un problema endocrino. Este es el paciente acromegálico, que así como tiene las manos grandes, ¿no? Eh, las estructuras óseas de la cara se hacen más prominentes, su aparato fonador también se altera, ¿no? Se engruesa y esto hace cambiar su voz. Nos vamos ahora, antes de pasar a las otras alteraciones que podemos reconocer en los pacientes de endocrino, vamos a hablar un poquito de los antecedentes, ¿no? De estos llamados factores heredofamiliares. Entonces, en los factores heredofamiliares para enfermedad endocrina, la herencia puede ser directa o cruzada. Directa quiere decir que pueden heredar la misma disfunción glandular, ¿ya? O sea, puede haber casos de enfermedad de Addison, en una misma familia, varios casos de acromegalia, varios casos de diabetes, ¿ya? Recuerden que la diabetes tipo 2, ¿no? Básicamente hay 45 a 55% de transmisión heredofamiliar, ¿no? A través de un gen recesivo, ¿ya? También se ve esta herencia directa, ¿ya? En diabetes insípida, en hipotiroidismo con mixedema, en la obesidad también se ve esta herencia indirecta. Y más bien, ¿no? Acá vemos la parte de la herencia directa, por ejemplo, en pacientes con obesidad o con diabetes, a la herencia indirecta, o sea, que transmiten, ¿no? La transmisión de una enfermedad, ¿ya? ¿Ya? Pero de signo contrario, ¿sí? Por ejemplo, miren, ¿no? ¿Ya? De la misma glándula, pero de signo contrario. ¿Cómo es esto? Un paciente mixedematoso,
¿no? Pero su padre es hijo de un paciente hipertiroideo. El papá es hipertiroideo, pero él es mixedematoso. O sea, la misma glándula, pero lo contrario. O un paciente con síndrome de hiperinsulinismo, pero es hijo de un paciente diabético, ¿ya? Que generalmente tiene resistencia a la insulina. Entonces, miren, a esto se llama herencia indirecta, ¿ya? La misma glándula comprometida, pero el signo contrario, o sea, ¿no? La antítesis de enfermedad, ¿no? Pero en la misma glándula. A esto se llama herencia indirecta. Y también se pueden encontrar en algunos pacientes. Dentro de los antecedentes familiares que hay que preguntar, está la diabetes tipo 2, el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Los trastornos tiroideos, que a veces muchos tienen causa autoinmune, como son el el hipertiroidismo, ¿no? Hay que ver si hay antecedentes de cáncer de tiroides, especialmente la variedad medular, ¿no? Algún síndrome poliglandular autoinmune o una neoplasia endocrina múltiple. Entonces, pueden haber varios casos en la familia. Y esto es lo que hay que registrar en la historia. Otras enfermedades a preguntar en los antecedentes son los casos de diabetes insípida, algunos tumores hipofisiarios o tumores adrenales también, que pueden haber varios casos en la familia. Hay que preguntar también bastante de eso acá. Ovario poliquístico, ya más adelante lo van a ver el síndrome en sí, ¿no? Y también el de diabetes insípida, ¿no? Ahora vamos a ver dentro de los antecedentes, cuando el paciente se expone, ¿no? Algunos factores, ya sean infecciosos, emotivos, sociales o ambientales, que pueden producir alguna alteración glandular. Dentro de los factores tóxicos, por ejemplo, vamos a mencionar al tabaquismo, al alcoholismo, a la intoxicación por plomo o saturnismo, que pueden dejar algún daño glandular, ¿no? Que hay que preguntar estos hábitos nocivos, ¿no? Cuando hacemos el interrogatorio, ¿sí? Estos factores tóxicos son muy importantes en la génesis, ¿no? En como causa de los llamados síndromes pluriglandulares, o sea, síndromes en las cuales se afectan dos o más, ¿no? Dos o más glándulas endocrinas, ¿no? O en los casos también de esclerosis endocrina, por falla endocrina. Los hábitos nocivos siempre hay que registrarlos, ¿ya? Ahora nos vamos a los antecedentes infecciosos, porque también las infecciones pueden dejar dañada a una glándula. Por ejemplo, se dice que la tuberculosis, ¿no? Va a respetar algunas glándulas, ¿no? Respeta tiroides. Raro ver casos de tuberculosis en tiroides, en páncreas o en hipófisis, pero sí tiene predilección por gónadas, ¿ya? Es causa, por ejemplo, de insuficiencia ovárica, es causa también de afectación de las trompas de falopio, ¿no? Es causa también de insuficiencia suprarrenal, por ejemplo, de enfermedad de Addison, ¿ya? Al igual que el VIH. Entonces, miren cómo algunas infecciones pueden tener predilección por ciertas glándulas, pero respetan otras glándulas, ¿no? El virus de la parotiditis, que afecta al páncreas y afecta a las gónadas también, puede dejar insuficiencia ovárica o insuficiencia testicular, ¿ya? Muchas personas que han tenido, ¿no? Han tenido una tiroiditis aguda, ¿no? Muchas veces en el curso de una poliartritis reumática o una sepsis puerperal. Entonces, muchas de estas enfermedades pueden dejar ya dañado a través de una tiroiditis a la tiroides, y el paciente puede quedar por una infección secundaria, puede quedar con un problema, ¿no? De hipotiroidismo. A veces los pacientes desarrollan, ¿sí? Desarrollan, ¿no? Alguna alteración endocrina en el curso de un factor estresante, ¿sí? Pero recuerden que este factor estresante se vuelve como desencadenante en un paciente que ya tiene predisposición genética, ¿ya? Por ejemplo, un fuerte estrés, ¿no? ¿No? En un paciente puede desarrollar diabetes, ¿no? En un paciente que ya tiene a sus padres diabéticos. Sus padres, sí, es hijo de padres diabéticos.
Pero un fuerte estrés puede ser el desencadenante de que el paciente genere diabetes. ¿Ya? Esto es muy importante. Ahora se ha puesto, por ejemplo, también, ¿no? El hipertiroidismo, la enfermedad de Graves, ¿sí? ¿No? Con cierta frecuencia, ¿no? En pacientes con astenia o longilíneos, ¿no? O con algún estigma evidente de algún desequilibrio neurovegetativo. ¿Ya? Es importante. Ahora, algunas endocrinopatías, por ejemplo, ya sea una diabetes, un hipertiroidismo, se pueden alterar, ¿ya? Se pueden alterar, ¿sí? ¿No? En el curso de alguna alteración afectiva o emotiva o un problema familiar, ¿sí? Pueden alterarse su curso. Esto es importante. Entonces, miren que los factores emotivos, los factores infecciosos, ¿no? Los factores tóxicos pueden alterar a las glándulas, ¿ya? Ahora, es cierto, si un paciente ha crecido en un sitio donde la alimentación es pobre, ¿ya? Puede desarrollar un problema endocrino, ¿no? Casos, por ejemplo, en el mundo tenemos de zonas, ¿no? De bastante pobreza, donde básicamente hay bocio endémico porque la sal, ¿no? La sal que se consume en esos lugares no tiene yodo, ¿ya? Hay déficit de yodo en la dieta del paciente. Y acá en nuestro país hay zonas de Huancavelica que son bien pobres, zonas de Cajamarca bien pobres. Yo me acuerdo haber hecho mi serún en Cajamarca y hay varias zonas con bocio endémico allá en Cajamarca, ¿sí? Entonces eso es algo muy importante, ¿no? Esta parte ambiental, ¿no? El hipertiroidismo de los lactantes también se puede observar, ¿ya? El síndrome de Sheehan, por ejemplo, que se presenta en pacientes con partos con hemorragias masivas, ¿ya? O sea, algún cuadro, ¿no? Que ha tenido mi paciente, puede, ¿no? Alguna condición, ¿no? Que puede haber dejado dañado alguna glándula. Por ejemplo, muchas veces eh, mujeres desarrollan esta obesidad, ¿no? Que desarrolla ya una obesidad ya continua, ¿no? Eh, Durante el embarazo han tenido un apetito voraz, ¿no? O en el puerperio inmediato y ya quedan obesas, ¿ya? A lo que le llaman obesidad materna de Sheldon. Entonces, miren cómo los factores ambientales también contribuyen a la alteración endocrina. Es una foto de una población africana, ¿no? En zona bociógena, ¿sí? Bocio endémico. Y miren cómo la mayoría, ¿sí? La mayoría de los integrantes de esta comunidad tienen, ¿no? Tienen este bocio, ¿no? Un bocio grande, ¿no? Gigante, ¿no? ¿Sí? Y así hay muchas zonas del África, muchas zonas de Asia también que tienen bocio endémico. Otros factores de riesgo, ¿no? La obesidad, el tener obesidad en cualquiera de sus, ¿cómo se llama? De sus grados, desde la obesidad leve a la obesidad severa, incrementa el riesgo de diabetes, ¿ya? Y mucho peor si el paciente tiene antecedente de diabetes en la familia, ¿no? ¿Ya? Otros factores ambientales, persona que, ¿no? Por ejemplo, ha tenido un cáncer, digamos, de pulmón y ha recibido radioterapia, pero cuando recibe radioterapia tiene que tener un protector, ¿no? En el cuello para que no deje dañado la tiroides, ¿no? Entonces, la irradiación en el cuello, en personas que no han recibido una protección de cuello, cuando recibió radioterapia, por ejemplo, por algún cáncer, ¿no? Esto incrementa el riesgo de cáncer de tiroides, ¿ya? La radioterapia. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda en cuanto a los antecedentes, ante los factores que pueden desencadenar alguna alteración endocrina? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿O todo está claro? Está claro, doctor. Claro, doctor. ¿Sí? ¿Todo está claro? Recuerden que de esta clase vienen varias preguntas en el examen, ¿ya? Por eso que tienen
que estar al tanto. De todas maneras, ¿no? Esta clase se está grabando, no hay ningún problema. ¿Qué preguntar en la enfermedad actual? Ya hemos avanzado con las alteraciones en la voz, pero siempre hay que preguntarnos en lo que es endocrinopatías, el tiempo de aparición, cómo se originó la dolencia, ¿ya? Y muchas veces es necesario hacer una anamnesis mixta, ¿ya? Si esta dolencia fue estacionaria o fue aumentando poco a poco, que fue el motivo que trajo al paciente a la consulta, fue la familia lo trajo por alguna anomalía morfológica, ¿sí? Una deformación ósea, una baja talla. ¿Por qué lo trajo? Lo trajo por un exceso de apetito, por ejemplo, en la bulimia. Lo trajo por exceso de C, por ejemplo, una diabetes mellitus, una diabetes insípida. Lo trajo por cambios en la coloración, vino por cambios en por un Addison, un hipopituitarismo, una insuficiencia gonadal. ¿Por qué lo trajo? Lo trajo porque tiene una astenia inexplicada, como en el caso del Addison, de la insuficiencia hipofisiaria, de la insuficiencia tiroidea. El paciente vino por pérdida de la potencia o del interés sexual, por alguna de esas vino, ¿ya? Otra de las cosas que puede traer al paciente a la consulta endocrina son las alteraciones de las funciones biológicas, el sueño, la sed, la orina, ¿no? El peso. Todas esas cositas pueden traer al paciente, ¿no? Trastornos del apetito, el apetito voraz, ¿no? En la diabetes, o el apetito voraz en un síndrome de Cushing, ¿no? En un hipertiroidismo. El trastorno de la C, por ejemplo, la polidixia, ¿no? En la diabetes insípida o en la diabetes mellitus, ¿no? La poliuria en la diabetes, ¿ya? Los trastornos del sueño, la hipersomnia, o sea, la somnolencia en el paciente, por ejemplo, hipotiroideo, o en el paciente con Addison, ¿no? Los trastornos en las heces, la diarrea en el paciente en el paciente con hipertiroidismo, o el estreñimiento, ¿no? En el paciente con hipotiroidismo. Los trastornos en el peso, por ejemplo, la ganancia de peso, ¿no? En el paciente hipotiroideo, o la pérdida de peso en el Addison, la pérdida de peso en el paciente hipertiroideo. Entonces, miren, así como las alteraciones en la voz pueden traer a mi paciente endocrino a la consulta, ¿no? Los trastornos, ¿no? En las funciones biológicas también lo pueden traer, ¿ya? Entonces, las funciones biológicas pueden ser alguna alteración, pueden significar alguna alteración endocrina, ¿ya? Entonces, mucho ojito con esto de las alteraciones biológicas, ¿no? De las funciones biológicas. Ahí está. La hiporexia, una diabetes descompensada, o un hipocortisolismo, la polifagia, ¿sí? Puede ser aviso de alguna enfermedad endocrina. ¿Ya? La polidixia, ¿no? En las dos formas de diabetes, o en la hipercalcemia también hay polidixia. La poliuria también es lo mismo. ¿Ya? Entonces, mucho ojo en cuanto a esas molestias de las funciones biológicas. El sueño, la hipersomnia en el hipotiroidismo, el insomnio en el hipertiroidismo, la constipación, el estreñimiento en el hipotiroideo, o en el paciente diabético con neuropatía. La neuropatía puede haber una gastroenteropatía y el paciente tener también constipación. La hiperdefecación o la diarrea en el hipertiroidismo, ¿ya? Pues son cosas muy importantes que hay que registrar, ¿ya? Esto del sueño puede ser el aviso de una enfermedad endocrina, ¿sí? El estreñimiento, la diarrea, ¿ya? El incremento de peso o la disminución en el peso también puede ser el aviso, ¿ya? Entonces, mucho ojo en cuanto a esas molestias de las funciones biológicas, ¿ya? ¿No? El aumento de peso, ¿no? El aviso de una diabetes o un Cushing, la baja de peso, enfermedad de Addison, un hipertiroidismo. La constitución, ¿sí? La constitución de la persona, ¿ya?
nos puede llevar, ¿sí?, a pensar en un problema, ¿no? En un problema de una endocrinopatía, ¿ya? Un problema gonadal suprarrenal, un problema hipofisiario, pueden dar alteración en toda la constitución morfológica de mi paciente, ¿ya? El tipo asténico lectosómico, que lo vamos a ver en el hipertiroideo o en el paciente con Addison, ¿sí? O en el paciente con gigantismo. Ahora nos vamos a las facies, ¿ya? Dentro de la inspección física, ¿no? Una de las cosas que interesa, ¿no? De los aspectos que interesa reconocer en el paciente endocrino son las facies. La llamada facies hipertiroidea, ¿ya? ¿Sí? El esoftalmos con retracción palpebral, la mirada fija, con expresión de sorpresa o susto, ¿ya? A lo que le llaman facies trágica, ¿ya? ¿No? Todo contrario a las facies mixedematosa, con piel seca, gruesa, amarillenta, ¿sí? La cara ancha o redonda, los párpados abultados, la hendidura palpebral estrecha, la mirada apagada, la nariz ancha, los labios gruesos, muchas veces la boca entreabierta de las facies mixedematosa, ¿ya? Las fases viriloide en la mujer, ¿sí? A veces se nota en una mujer, a veces por administración prolongada de esteroides anabolizantes, muchas mujeres que acuden al gimnasio y toman esto de acá para aumentar su masa muscular, ¿sí? O tener a veces, por ejemplo, un tumor productor de testosterona, puede haber crecimiento excesivo en el vello de la cara y puede ser fácilmente reconocido, ¿no? ¿Ya? El hipotiroidismo, miren, ¿sí? Una facies hipotiroidea contraria mucho a la enfermedad de Graves, la palidez del paciente hipotiroideo, ¿no? La facies redonda, el paciente con Graves, ¿no? Con hipertiroidismo, su esoftalmos, la mirada como de sorpresa, ¿no? El brillo de la cara, ¿no? El paciente, este no es acromegalia, acá hay un error, este es un paciente con Cushing, ¿sí? Miren la rubicundez de la cara, ¿ya? El cuello corto, ensanchado, ¿ya? Y muchas veces las cejas abultadas, ¿no? La jiba que tiene en el cuello cuando es visto de perfil, ¿no? La facies cuchingoide, esta facies de luna llena. Se dice también que existe una facies diabética, ¿ya? Diabética, ¿no? Pero esto es un poquito discutido, ¿no? Porque hay diabéticos que muchas veces pasan desapercibidos. La facies cretínica con el hipotiroidismo se llama cretinismo cuando el hipotiroidismo es congénito, ¿ya? Y se observa muchas veces al paciente con signos como de retardo mental, ¿ya? La facies addisoniana, ¿no? La cara adelgazada y a veces con pigmentación. La facies virilizante que adoptan algunas mujeres con exceso de vello. La facies addisoniana con un adelgazamiento, ¿no? En la cara, rasgos finos, y por la zona de la frente, miren algunas hiperpigmentaciones, ¿sí? ¿No? Acá también, que hace recordar al melasma que hacen algunas gestantes, pero se ve cambios en la coloración de la piel. Entonces, las facies son otras cosas, otros aspectos del examen físico que tenemos que reconocer en nuestro paciente, ¿ya? La facies es algo muy importante. La talla. Recuerden que el tercer aspecto, luego de la voz, luego de la alteración de las funciones biológicas, tenemos las variaciones en la talla y en el peso, ¿ya? Que nos permiten a veces, ¿no?, reconocer a un paciente con algún problema endocrino, ¿ya? Hay gigantismo verdadero, o sea, gigantismo verdadero se llama al que no tiene alteración en una parte del eje hipofisiario, ¿no? O sea, ya es por genética, por herencia de los padres altos de talla alta, ¿no? Gigantismo verdadero. Ahora puede ser un gigantismo hipofisiario por aumento de la hormona de crecimiento, ¿ya?
Así como hay gigantismo, también puede haber un problema de enanismo, ¿no? Se le llama enanismo a esa talla por debajo de 1,30 m en varones o de 1,20 m en mujeres, ¿ya? Tenemos acá, ¿no? Vamos a tener a una persona de talla normal, digamos 1,70 m, ¿sí? Y a una persona con gigantismo, bueno, con gigantismo, ¿ya? Acá se ven las dos contrapartes, el paciente con enanismo hipofisiario y un paciente con gigantismo hipofisiario, ¿sí? La contraparte, ¿no? Que muchas veces también son motivos de consulta, porque la familia lo trae por esas alteraciones morfológicas, ¿ya? Y la investigación, así como investigamos la talla, también investigamos el peso, ¿ya? Muchos consultorios externos de endocrino y también en salas de hospitalización endocrina tienen una balanza, ¿no? Para ver lo del peso, ¿ya? ¿No? En el peso uno puede registrar la presencia de obesidad, ¿sí? La obesidad. Muchas veces la persona sube de peso, a veces, ¿no? A veces sube de peso, ¿no? A determinada edad. A veces puede ser una obesidad en la pubertad o puede ser una obesidad, ¿no? Luego de alcanzado el climaterio. Entonces, miren, utilizamos para lo que es la clasificación, ¿no? De las alteraciones del peso, en lo que es el índice peso, índice de masa corporal, peso sobre talla al cuadrado, ¿no? Entonces, la gran mayoría de nosotros, ¿no? Nos encontramos, ustedes, ¿no? Jóvenes, ¿no? Se encuentran en un peso normal, en un índice de masa corporal entre 18,5 y 24,9, y los de la obesidad entre 25 a 29,9, y a partir de 30 hablamos de obesidad, ¿sí? Importante en lo que ustedes van a ver síndrome metabólico, ¿no? El valor de la circunferencia abdominal, ¿ya? Esa es pregunta de examen. En el síndrome metabólico, el valor de la circunferencia abdominal, ¿no? Menos de 95 centímetros es lo normal. Riesgo alto, ¿no? De obesidad en aquellas personas que tienen 95 a 102 para hombres y mayor de 102 centímetros, riesgo muy alto, ¿no? De la circunferencia abdominal. Y acá todos estos valores para la mujer. Los dos tipos de obesidad que pueden existir, ¿no? Una obesidad androide o tipo manzana, ¿sí? En el varón, ¿sí? Todo se centra en el abdomen, ¿no? Y la obesidad ginoide o tipo pera en la mujer, ¿sí? En la parte de arriba delgada y en la parte de la pelvis y en los muslos está más grueso, ¿no? Es tipo pera en la mujer y en el varón tipo manzana. Cuando ustedes caminan por la calle van a ver un gran porcentaje, la mayoría son obesidad exógena. O sea, no son por alguna enfermedad endocrina, sino por el exceso en el consumo de calorías, ¿ya? Acá se dice, ¿no? Llamada también obesidad por cebamiento o sedentarismo, ¿no? Aumento, exceso en la ingesta. De muchas personas, la gran mayoría de que ustedes observan en la calle, tienen este tipo de obesidad, ¿no? Y más bien, la obesidad endógena es de bajo porcentaje, ¿sí? Eso sí se debe a alguna alteración endocrina. Puede ser un paciente diabético, un problema de, por ejemplo, de castración o un problema de las gónadas, de insuficiencia gonadal. Puede ser un problema de hiperfunción adrenal, ¿ya? Esto es obesidad generada, endógena generada quiere decir por alguna alteración endocrina, ¿ya? O también llamada obesidad endocrina. La obesidad exógena, ¿sí? Muchos de estos pacientes ingresan, ¿no? A cirugía bariátrica, ¿ya? Muy diferente a la obesidad endocrina, por ejemplo, por alteraciones de la tiroides, de la suprarrenal o de problema gonadal, ¿ya? Son totalmente diferentes, ¿no? En lo que más que recibir una cirugía necesitan una normalización de su función hormonal.
El peso también puede ir al otro extremo, en la delgadez, ¿sí? Esa delgadez puede ser por alimentación incorrecta, por una enfermedad endocrina que lo está adelgazando, una insuficiencia suprarrenal, un hipertiroidismo, ¿sí? Lo puede estar adelgazando, ¿no? O por su mismo estado constitucional, a veces es herencia de los padres, ¿no? Entonces puede ser una alteración. Ya, miren acá, ¿sí? Una persona, ¿no? Que tiene, por ejemplo, en una enfermedad de Addison, por ejemplo, ¿no? Normal, de color normal, y en el Addison, ¿no? Se oscurece, ¿no? Se adelgaza, ¿no? Se vuelve pálido, ¿no? Y le cuesta muchas veces, ¿no? Salir de la casa para poder comunicarse, ¿no? Para poder, incluso a veces la familia es la que lo trae a consulta. Chicos, esa es la clase de historia clínica endocrina, ¿no? Que quería hacerles llegar. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta acerca de la clase, alguna duda que tengan ustedes? ¿Me escuchan? Todo claro, doctor. Todo Sí. claro, doctor. Ya, bueno, entonces, esa es la clase de hoy día, ¿ya? Lo he dejado grabando para que la puedan, ¿no? La puedan, eh, revisar cuando ustedes quieran, ¿ya? El día de mañana voy a continuar con las clases. Mañana me toca todo lo que son síndromes hipofisiarios, ¿no? Ahí vamos a ver los síndromes de hiperfunción o hiporfunción, ¿ya? Entonces, nos vemos hasta el día de mañana, chicos. Muchas gracias, doctor.